Bien, buenos días. Una vez vistas las aproximadamente 12, 14 hojas horizontales en formato diapositiva de los apuntes, nos encontramos, y el apartado observaciones, nos encontramos un poquito en la necesidad de sintetizar lo más importante que entendemos que va a ser para vosotros en este comienzo de curso con respecto al direccionamiento IPv4. Entonces, para eso vamos a grabar un videotutorial, el presente, denominado Los 10 Mandamientos, Anatomía de Grey. Bien, entonces vamos a ello. La cuestión es que, dada una IPv4 en notación CIDR con longitud prefijo, aquí está, /22, que seáis capaces de, bueno, viene en papel físico mentalmente un poquito más complejo, de sacar estos 10 apartados, que los veáis para cualquier IP de red, va a ser fundamental. Y en esto es fundamental el trabajo que juega la puerta lógica AND en decidir que la IP de este host útil, que se supone que es un host útil, preguntaros, ¿en qué IPv4 de red está? ¿Cuál es su IP de difusión de la red? Y, en consecuencia, cuál es el rango de hosts útiles de esa red, en la cual estará entre ese rango esta IP. Bueno, vamos a ello. Se supone que el alumnado ha asimilado cómo funciona la puerta lógica AND. Y la puerta lógica AND, fijaros que va a hacer la AND bit a bit, los 32 bits de una IPv4 que entran por arriba, por la entrada, con los 32 bits de la máscara de red. La máscara no es una IP, son 32 bits. Bien, esos 32 bits tenemos la facilidad que se agrupan en grupos de 8 en octetos, de tal manera que la máscara, al ser una ristra de unos vistos frontalmente de izquierda a derecha y ceros, pues habrá octetos que son todo unos, habrá octetos que son todo ceros, y habrá un octeto que, bueno, pudiera contener, va a contener la ruptura. La ristra de unos en la máscara se acaba y empiezan los ceros. Ojo, porque si lo pensáis bien, un prefijo /8 está formado por 8 unos y 24 ceros. Ojo, ¿eh? Y el último uno está en el primer octeto, que es el crítico. Eh, una IP, un prefijo /16, son 16 unos, 16 ceros. El octeto crítico es el segundo y un prefijo /24 está formado por 24 unos y 8 ceros. El octeto crítico, ¿dónde acaba? Preguntaros el último uno de la máscara, el de más a la derecha. ¿Dónde acaba el último bit R? En el tercer octeto, que es el crítico. ¿De acuerdo? El resto, bueno, pues son prefijos diferentes de 8, 16, 24. Vamos a ello. Venga, /22. El alumnado tiene que tener claro que si un bit de una IPv4, me da igual que sea 1 o 0, se enfrenta abajo a un 1 de la máscara, en la salida va a salir íntegro el bit de esa IPv4. Si es 1, saldrá 1, y si es 0, saldrá 0. Y si un bit de la IPv4, 1, se enfrenta a un 0 de la máscara, sea cual sea el bit de la IPv4, algo a 0, en la salida vamos a tener un 0. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a ello. De tal manera que podemos sintetizar. Bien, el prefijo /22, máscara de red, pues 22 unos y 32 bits menos 22, 10 ceros. ¿Entendido? Vale, vamos a poner la wildcard aquí. Entonces, los unos identifican la red, lo vamos a poner en rojo y voy a poner evidentemente R8. Eso significa que el primer octeto enteramente es de red, el segundo de red. 8 y 8, 16. Y aquí nos encontramos con el tercer octeto un poquito. 2, 3, 4, 5 y 6. H,
Y ahora vienen los bits de host H que los pongo en negro. ¿Mm? Ahí tenemos 8 y 8, 8 y 8, 16 y 6, 22. Y ahora pongo H8, ¿vale? 8 bits H para simplificar. Esa es la ristra de bits R y H fundamental. La voy a poner aquí, que es donde me lo piden, aquí. ¿Mm? Vale, y aquí. ¿eh? Bien, esta es la ristra de bits. De tal manera que, bueno, un prefijo eh, barra 22 implica 22 unos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto, primer octeto. Voy a separar un poquito para segundo octeto. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y evidentemente estos 26 unos son bits de red. Y como en inglés red es rojo, red ¿eh? Es un símil en rojo. Y estos son bits de host. Pues esa es la máscara. ¿De acuerdo? Bien, la wildcard, pues es de alguna manera, la wildcard es la inversa de la máscara. ¿De acuerdo? Lo que no son unos, son ceros. ¿m? Así que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, pues esa es la wildcard. Un poquito. Daros cuenta que esto es binario puro. ¿m? De tal manera que la máscara es 255.255.252. 252. Fijaros, un poquito, si agrupáis el octeto en los 4 bits más a la izquierda y los 4 bits más a la derecha, los 4 bits más a la izquierda, todo unos es 240. 248 y 2 más 2 más 4, 252. Punto cero. ¿Vale? Bien. Y nos dan una wildcard. La wildcard nos da pues 0.0.3.255. Bien, iré bien, pues efectivamente vais bien. 255 más 0, 255, 255 más 0, 255, 252 más 3, 255 y 0 más 255, 255. Esa pista. ¿De acuerdo? Bien. De tal manera que bueno, ya tenemos la máscara, la vulca, la ristra de bits RH, el octeto crítico. El octeto crítico, ¿de acuerdo? Es el tercero. Este es el octeto crítico. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el último bit R visto frontalmente más a la derecha? En el tercer octeto. Aquí está. Este es el octeto crítico. Bien, ¿cuántos bits críticos tiene ese octeto crítico? 6. 6 Rs. ¿De acuerdo? 6 Rs. ¿Vale? ¿Mm? Luego, octeto crítico el tercero, 6 bits críticos. Y el número base. Bueno, pues entonces, fijaros, cogiendo este octeto, el valor de este bit es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Luego, el número base es el valor de este último bit R, que es, voy a poner más 4 en el tercer octeto crítico. Lo voy a poner también en rojo para que se resalte, ¿vale? Porque la IPv4 de red en el octeto crítico me tiene que dar múltiplo de 4. Y además un múltiplo de 4 muy cercano, el múltiplo de 4 más cercano por defecto a 51, ¿de acuerdo? Que os adelanto que es 48, ¿vale? Bien, el identificativo de red. Pues el identificativo de red va a ser 180, 180. ¿Por qué? Porque 180 en binario se va a enfrentar a los 8 unos de la máscara, ¿de acuerdo? Entonces el identificativo de red lo van a conformar estos 22 unos,
De tal manera que el identificativo de red va a ser 180.90. Y ahora mirar, vais al octeto crítico y codificáis en binario solamente los bits de red. Los bits de red. Codificáis 51 con lo que os dé con estos 6 bits de red. Y 51 es 98, no 64, sí 32, sí 48. ¿Lo veis? 32 y 16, 48. Bien. 48 más 8, 56. Ya me paso de 51. Luego, no 0, ahí tengo 3 y 2, 5 bits y me queda 1. Y no 4. ¿De acuerdo? ¿Mm? Bien, esto es porque si queréis hacerlo así, poner una X y una X correspondiente a la codificación binaria del octeto crítico 51, ¿de acuerdo? Está claro por qué pongo X y X, porque los dos bits de menos peso del octeto crítico son bits de host H, son bits de host H. Entonces me da igual lo que sean. Yo, repito, codifico 51 en binario con esos 6 bits R, de tal manera que no 128, no 64, sí 32, sí 16, no 8, no 4, me da 48, que es múltiplo de 4. Luego voy bien, pistas, ¿entendido? Luego el identificativo de red va a ser 180.90.48, ¿vale? Bien. Y ahora mirar, el identificativo de host. Pues el identificativo de host sí que dentro de esa red. ¿Mm? Bien, el identificativo de host lo que hago es codificar en negro, bueno, pues 51, 51, que es 48, me quedan, fijaros, tiene que cuadrarlos, 2 y 1. ¿Mm? Ya tengo 51 en el tercer octeto y luego 236, que es si 128, si 64, 192, si 32, 224, no 16, si 8, 232, si 4, no 2 y no 1. ¿De acuerdo? Estoy codificando un binario el cuarto octeto 236, que es, repito, 224 más 8, 232 más 4. Luego, bueno, pues ese es el identificativo de host dentro de esa red. Adelanto que es una red muy grande. Concretamente, 32 menos 22, 10, 2 a la 10 es 1024 hosts totales. Hay que quitar la IP de red y la IP de difusión, luego 1022 hosts útiles. Y repito, este es el host 3. Y ahora 236. 236. Ese es el identificativo de host, ¿vale? Dentro de esa red. Bien. Luego, ¿cuál es la IP de difusión? Bueno, aquí os he dejado, lo tenéis en los apuntes, cómo tenéis que ver todo. ¿Entendido? Cómo tenéis que ver todo. ¿Eh? Como unas cartas de póker, cartas rojas, cartas negras, en el frente un 1 o un 0 y detrás si es un bit de red o un bit de host. ¿De acuerdo? Bien. Luego la IP de red. Bueno, la IP de red, aquí está. ¿De acuerdo? Hemos dicho que es la IP de red. Lo voy a poner ya en verde, que estoy esperanzado de que habéis entendido esto. Es 180.90.48.0. Ahora fijaros, ¿por qué cero? Porque la IP de red se caracteriza porque todos los bistejos están a cero. El último octeto son todos ceros. Y el prefijo el mismo. Para la IP de red, la IP de difusión y todos los hosts útiles. ¿Entendido? Bien. Bueno, pues ahora fijaros que 48 es el múltiplo de 4 más cercano por defecto. El siguiente múltiplo de 4 después de 48 es 52 y nos pasamos de 51. ¿De acuerdo? La IP de difusión, pues 180
punto 90, punto, y ahora mirad, si aquí tenéis 48 y estos dos bits de host H los ponéis a 1, 48 y 3, 51, punto, y el último octeto, el cuarto, ponéis 8 unos, 255. Esa es la IP de difusión de broadcast que me va a permitir, le va a permitir a un host de sala comunicarse con el resto, ¿vale? ¿Eh? Bien. Bueno, política de direccionamiento. El gateway o puerta de enlace, último, última IP útil. Luego, si esta es la de difusión, la anterior es el último host útil, el gateway. Esta es la IP que tendrá el gateway de sala. ¿De acuerdo? Bien, el tamaño en host totales es 2 elevado al número de hosts, que en este caso son 10, ¿m? Y 2 elevado a 10, que es potencia de 2, es una pista que yo siempre os doy. 2 elevado a 10 empieza por 1, 0, por 10, es 1024. ¿De acuerdo? Y el tamaño en hosts útiles o asignables es el número de hosts totales, 1024, menos 2, porque quito la IP de red y la IP de difusión no son útiles asignables a servidores, a impresoras, a teléfonos IPs, a cámaras IPs, a PCs, a portátiles, ¿eh? A gateways, ¿eh? Luego, 1022 útiles. ¿Queda claro? Bueno, este es el análisis un poquito. Bien. Y quiero también que quede claro, bueno, lo que explico en una diapositiva. Aquí, en esta LAN, una cuestión es lo que como técnico en redes para crear una LAN son los totales que necesitáis y la otra el espacio que el binario os va a dar. Y suponer, si para una LAN de vuestra empresa, que puede ser un departamento, por ejemplo, el departamento de recursos humanos, necesitáis 20 hosts totales, siempre totales, 20 hosts totales. ¿eh? La pregunta clave es, ¿cuántos bits de host requerís para direccionar esos 20 hosts? Y decís 4 bits. Con 4 bits, 2 a la 4, direcciono un total de 16. Insuficientes. Luego 5 bits. 2 a la 5, 32. Perfecto. Luego de ahí que nos dé que necesitéis aquí 5 bits de hosts H. 32 menos 5, 27. Luego el prefijo, el bloque de Salan va a ser /27. Pero esto pasa para cualquier supervisión técnica que hagáis en una LAN que necesite entre 17, aquí lo pongo, y 32 hosts totales. Si necesitáis 17 hosts totales, también vais a necesitar 5 bits de host H, porque 4 os da 16 y no tenéis suficientes bits. Y para 18, y para 20, y para 25, seguís necesitando 5 bits H. ¿De acuerdo? Y para 32 hosts totales, necesitáis 5 bits H. Luego será un bloque /27. La cuestión es que, como técnico en redes, si necesitáis para una LAN 32 hosts totales y le asignáis a esa LAN un bloque efectivamente /27, esa LAN no va a tener capacidad de crecimiento. No vais a poder conectar a un switch ningún dispositivo final más. Si necesitáis 17 hosts totales, el bloque será /27 y esa LAN tendrá capacidad de crecimiento hasta 32 hosts totales. Pero si necesitáis 32 hosts totales y ponéis para esa LAN un prefijo 27, olvidaros de que esa LAN crezca. Ahí tendréis que planificar. Y de ahí un poquito el nombre del módulo, administración y planificación de redes. ¿Vale? Vuelvo a repetir, otro ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre si vais a crear un departamento de producción de desarrollo web, perdón, donde necesitáis 150 hosts totales? Pregunta clave, preguntaros. Para direccionar 150 hosts, ¿cuántos bits de host necesito? 7. 2 a la 7 es 128. Escasos, insuficientes. Luego necesitarán un bit más, 2 a la 8. Luego 8 bits. 8 bits H
que me darán una capacidad de SALAN para desarrollo web, que me darán para direccionar 2 a la 8, 256 hosts totales, que es el espacio que os va a dar el binario. Por eso, de ahí, una cosa es lo que necesitéis y otra cosa es el espacio que os va a dar el binario. Vosotros necesitáis 150 hosts totales, pero el binario, debido a sus características intrínsecas, os va a dar espacio para 256 hosts totales. Luego, fijaros, esa LAN para desarrollo web, ese bloque, ese prefijo, si necesitáis 8 bits de host H, 32 menos 8, pues será un prefijo, un bloque barra 24. Bien, no queríamos finalizar esta grabación sin explicar o tratar de comprender la magia que nos aporta el número base, el tamaño en hosts totales de cualquier red IP. Este número base lo hemos calculado, se puede calcular de muchas formas, pero nos gustaría que os dieseis cuenta que siempre y cuando el octeto crítico, siempre y cuando el octeto crítico es el cuarto, pues justamente el tamaño en hosts totales de la red es igual al número base. Os dejamos una reflexión personal, que cojáis cualquier prefijo entre 25 y barra 30 incluido y comprobéis vosotros mismos que efectivamente el número base va a ser el tamaño en hosts totales de la red. Bueno, no queremos dejaros entre comillas solos al principio de curso y vamos a poner un ejemplo con una IP con un prefijo barra 29. Aquí tenéis la ristra de bits, RH, y efectivamente el último bit R más a la derecha, el de menos peso del cuarto octeto, tiene un valor 8. Ese es el número base. Bueno, pues 8 es el tamaño en hosts totales de un bloque barra 29. Eso es lo que os queremos decir. Bien, ¿por qué? Porque, fijaros, coincide el número base con 2 elevado a la cantidad de bits de host que tenéis, en este caso en un bloque barra 29. Tenéis 3 bits H, luego 2 a la 3 es 8, justamente el número base. Repetimos, cuando el octeto crítico es el cuarto, sea cual sea el prefijo barra 25, 26 o 27, 28, 29 o 30, el número base coincide con el tamaño en hosts totales. Ya sabéis que los hosts útiles le quitáis 2 a la cantidad de hosts totales y os da los hosts útiles. Bien, fijaros en este bloque barra 29 que con 3 bits H os hemos dado todas las posibles combinaciones binarias que podéis hacer con esos 3 bits H. Desde la primera, con todos los bits de host H a 0, que os dará, si juntáis toda la información, la IPv4 de red, que es la propia 96, veis aquí 96, y a 96 le tenéis que sumar, pues en este caso 0, 96 más 0, pues 96. Aquí tenéis la IP de red. Bien, hasta la última combinación donde todos los bits de host H están a 1, de tal manera que esto, si a 96 ahora le sumáis 96 más 4, porque el valor de este host es 4, 96 más 4, 100, más 2, 102, más 1, 103. ¿Qué obtenemos aquí? La IP de broadcast o de difusión de ese bloque barra 29. ¿Entendido? De esa IP 200.100.50.96 barra 29. Entre medio están todas las combinaciones binarias posibles que podéis hacer con esos 3 bits de host. Y una combinación binaria, cualquier al azar, por ejemplo, cualquier combinación binaria, esta, resulta de sumar a la anterior a esta un 1 binario. Repetimos, si a esta le sumáis un 1 binario, 0 más 1, 1, y no me llevo ninguna. Luego 1, como no me llevo ninguna, no hay acarreo, 1 más 0, 0, y 0 más 0, 0. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí está la demostración un poquito, el rango de hosts útiles, .97.102 barra 29. Pero ¿qué ocurre
si el octeto crítico no es el tercero. Pues vamos a demostrarlo, ¿eh? Vamos a intentar entenderlo con una IP del tipo al azar 160.80.40.0/21, que es una IP de red correcta. ¿Por qué? Porque aquí nos encontramos con 21 bits R y el octeto crítico es el tercero, donde tengo 3 bits de host H, ¿eh? En el tercer octeto. Y el cuarto octeto enteramente son bits, hay 8 bits de host H. De tal manera que en este caso, cuando el octeto crítico no es el cuarto, es el tercero, fijaros, el tamaño en host totales sigue siendo 2 elevado al número de bits H, 2 elevado a 11 nos va a dar 2048 host totales. Pero también, ¿de dónde sale ese 2048 host totales? Pues fijaros, como el octeto crítico no es el cuarto, es el tercero, en el tercero, ¿cuántos bits de host tengo? 3. Luego, si multiplicáis 2 al cubo, que son, este 3 viene de los 3 bits de host H que tiene el tercer octeto, por 2 elevado a 8, porque todo el cuarto octeto son bits de host, 2 al cubo por 2 a la 8 es 2 a la 11. También nos da lo mismo, 2048 host totales. Y vamos a demostrarlo esto un poquito en binario y en formato decimal punteado. ¿Qué os queremos decir? Mirar, que ahora, sí, fijaros, la IP es, los dos primeros octetos son iguales para todas las IPs de ese bloque. Repito, 160.80. Bueno, y 40 más algo. Aquí tenemos 40 en binario, que es 32 más 8. ¿De acuerdo? Bien, estamos en el tercer octeto crítico aún. En el tercer octeto crítico. Luego, con 3 bits de host H podemos hacer pues estas 8 combinaciones ya conocidas. Son las mismas anteriores. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos el cuarto octeto con 8 bits de host. Y con 8 bits de host puedo hacer 256 combinaciones posibles. Desde la primera, 8 ceros, la siguiente, más 1 binario, será 7 ceros vistos frontalmente, de izquierda a derecha, más 1. La siguiente combinación binaria, si a esta combinación le sumáis 1, 1 más 1, 0. Y me llevo una. 0 más el acarreo, 1, 1. Y no me llevo ninguno. Luego estos 6 ceros igual. ¿Lo veis? Es decir, ¿qué os queremos decir? Que todas las combinaciones binarias que veis aquí son consecutivas, resultan de sumar uno binario a cualquier combinación, a la combinación anterior. ¿Entendido? Y aquí también. Bien, y entonces ahora, formamos las 2048 combinaciones binarias? Pues muy fácil. Fijaros, si empezamos por la primera, 160.80.40, le tenemos que sumar a la combinación binaria 00101, que es 40, tenemos que añadir pues la primera combinación binaria del tercer octeto, los 3 bits de host a 0. Pero a esta, ahora le tenéis que unir, a esta, solamente a esta, las 256 del cuarto octeto. Luego, 40 más 0 es 40. Luego tendremos, convertido a notación decimal punteada, tendremos las siguientes IPs: 40.0, 40.1, que es esta, 40.2, que es la siguiente, etcétera, 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 hasta 40.253, que es esta, 40.254, que es esta, y 40.255, que es esta. Y ojo, 40.255 no es la IP de broadcast de esta red, es la IP de un host útil. Repetimos, 40.255 es la IP de un host útil asignable a un PC, a un portátil, a una cámara IP, a lo que queráis. Bien, ¿ahora qué hacemos? Como hemos acabado con la combinación
para el tercer octeto 0, 0, 0, bueno, pues entonces sumamos uno binario. Si a tres ceros le sumamos un uno binario empezando por el dígito, por el bit de menos peso, 0 más 1, 1. Y no me llevo ninguno. Y al no llevarme ninguna, pues si a estos dos ceros es como sumar 0, se mantienen intactos. Luego tenemos la combinación 0, 0, 1. ¿Entendido? Bien, entonces ahora con esa nueva combinación, con la combinación 0, 0, 1, que en decimal, en notación decimal punteada, nos va a dar 40 más 1, 41. Ahora, a esta combinación 0, 0, 1, en el cuarto octeto empezamos de nuevo con las 256 combinaciones posibles que puedo formar con 8 bits de host H, de tal manera que partiremos de la IP de host útil 41.0, que no es ninguna IP de red, es la IP de un host útil de esa red, hasta 160.80.41.255, que corresponde 160.80.40 más 1, estamos en esta combinación 41, y la última para el cuarto octeto, 255. ¿Mm? Bien, acabamos con el cuarto octeto y vamos a la siguiente combinación, con los 3 bits de host del tercer octeto. Y aquí tenemos 40 más, fijaros, este bit está 1 y el valor de este bit es 2. Luego la IP en ese tercer octeto, el valor de ese tercer octeto será 40 más 2, 42. 42.0 hasta 42.255. 43.0. 43.255. Puntos suspensivos. Ahora he saltado a 46. ¿De dónde sale 46? Pues muy fácil. ¿En qué combinación binaria estamos? 40 más, fijaros, estamos aquí. 40 más, como el valor de este bit de host es 4, es este bit de host H, 40 más 4, 44, más 2, 46, más 0, 46. Aquí estamos. Luego el tercer octeto, en notación decimal punteada, toma el valor 46. Y ahora nos vamos a las 256 combinaciones del cuarto octeto. Luego tendremos desde 46.0 hasta 46.255. Luego vendrá 47.0 y 47.255. Dejamos aquí porque 47.254 va a ser el posible gateway, porque es la última IP útil si la política de direccionamiento, que va a seguir siendo la misma, va a ser 47.254, es el posible gateway de esta LAN bastante grande, de este bloque /21, que repetimos, tiene 2048 hosts totales. Y entonces, una vez que hemos explicado bien en notación decimal punteado como en binario puro, fijaros, ¿m? el tercer octeto, el tercer octeto, ¿entre qué valores posibles se va a mover? Se va a mover entre los siguientes valores, entre 40, entre 40 y 47. Si lo contáis, ahí tenemos 8 valores posibles en notación decimal punteada. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47. 8 valores posibles. Pero para cada valor posible de ese tercer octeto, el cuarto octeto va a tomar valores en notación decimal punteada desde 0 hasta 255. Y ahí hay 256 valores posibles. Luego, 8 valores del tercer octeto en notación decimal punteada por 256 valores en notación decimal punteada que puede tomar el cuarto octeto para cada valor individual de ese tercer octeto. 8 por 256 es 2 a la 3 por 2 a la 8, es decir, 2 a la 11. 8 por 256 no tiene que ser otro resultado más que 2048 hosts totales. ¿Eh? Bueno, de los cuales quitamos
quitamos la IP 160.80.40/21, que es la IP de red V4, y quitamos la IP de broadcast o de difusión de esa red, que es 160.80.47.255, que no son asignables a ningún host. ¿Cuántos hosts útiles nos quedan? Los totales menos 2. 2048 menos 2, 2046 hosts útiles. Y eso es todo. Espero que lo hayáis entendido. Las dudas al hilo o tema correspondiente del foro. Muchas gracias.